Voy. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin, bienvenidos a Stulin.media. Hoy tenemos un encuentro muy agradable. Mi amigo, mi viejo amigo, Adrián Salbucci o Salbucci. Yo nunca, siempre le pregunto, nunca me acuerdo. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? En castellano se pronuncia Salvucci, porque ¿En CHI, argentino? si fuera en italiano sería Salvucchi. Bueno, será Salbucci porque estás en Argentina. Adrián, querido, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien y muchísimas gracias por esta invitación que nuevamente me haces a tu programa. Oye, gracias a ti. Yo me acuerdo, justo esta mañana lo estaba pensando, que una de nuestras colaboraciones hace años era la causa, bueno, la causa de que me echaron de RT. Culpa mía. Pues, la culpa tuya, no, tú participaste, te lo agradezco mucho, pero me echaron por eso, me echaron por toda la parte sucia de esta escoria humana, Cristina Fernández de Kirchner, y me echaron, vamos, en 5 minutos y borraron en el puro manera stalinista cualquier vestigio de, porque mi programa era el más visto no solo en RT a nivel de español, sino en el mundo, el programa más visto en el mundo entero hispanoparlante con casi 8 millones de vistas por semana. Y borraron el archivo entero con casi 100 programas y este programa, bueno, lo fulminaron. Que tú y yo hicimos hablando de los judíos ahí en Argentina, En temática la que no sea. Patagonia. En la Patagonia. Patagonia, el dinero que lavaba esta persona, ex Y presidenta de... 12 años después se está cumpliendo a la perfección, se están quedando con la Patagonia y ya nadie dice nada. Y bueno, tenía que pasar a la larga. Oye, Yo de todo... de esto vamos a hablar, de esto vamos a hablar, de esto vamos a hablar. Yo entonces, justo antes de empezar, hablamos de lo aburrido que es el mundo, ¿no? Ay, por favor. ¿Sabes lo que pasa? Que viendo los acontecimientos, sobre todo que tú y yo lo analizamos desde una óptica mucho más elevada, ¿no? Como, porque claro, tú eres analista y comentarista político, el fundador de la segunda, ¿cómo lo llamas? Segunda República, ¿no? Si no me equivoco. Proyecto Segunda Segunda República. República es lo que ven atrás mío. Proyecto Segunda República, De porque esto vamos estamos a por... hablar. La Primera República está muerta. Hay que fundar una Segunda Vamos a República. hablar de esto también un poco más adelante, pero claro, viendo los acontecimientos de una óptica mucho más elevada, te das cuenta que comentar las cosas como los comentaristas tradicionales políticos no tiene sentido, porque cuando ya estás comentando, lo que estás comentando ya pasó. Entonces tienes que analizarlo desde una óptica distinta, más elevada. Y de esto vamos a hacer hoy. Entonces, pensamos en una serie de temáticas, seguramente de lo que pensamos, de lo que vamos a hacer, no tiene nada que ver, pero bueno, intentamos. tú, Tratemos. tú me comentaste que en uno de los temas, y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, las nuevas placas, como tú lo llamas, tectónicas geopolíticas, Trump, sionismo, consolidación del Medio Oriente, posicionamiento para conquistar el mundo. Venga, empieza tú, después lo vamos a ir comentando. ¿Cómo ves todo eso? Sí, no, el evento más importante del 2024 y ahora 2025 ha sido la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que en lo doméstico, en las medidas domésticas internas de Estados Unidos, la mayoría, yo al menos, los veo con simpatía. Terminar con la cultura woke, terminar con esa destrucción o inmoralización, tratar de la inmoralización del pueblo norteamericano y de sus Fuerzas Armadas, etcétera. Está todo perfecto. Pero en la política exterior, lamentablemente, es peor. Yo creo que es peor este gobierno de Donald Trump que el que hubiera sido, bueno, Kamala Harris no tiene un cerebro, tampoco lo tenía Joe Biden, pero hubiera sido Clinton, Obama realmente gobernando. Porque hoy vemos, es lo que uno puede entrever, que la orden que recibió del Deep State global, del Estado profundo global, no solamente estadounidense, es que la función de Estados Unidos es bajar la presión con respecto a Rusia, porque después de 3 años no pudieron lograr lo que querían, bajar un poco la presión, trasladarle todo ese problema a la Unión Europea, que tienen a Napoleón Macron, que se siente que es un nuevo Napoleoncito, Napoleón él tercero, tercero. Napoleón III, exactamente, que es potencia nuclear independiente, cuidado con esto, avalado y apoyado por Gran Bretaña, que también es potencia nuclear, y el resto Totalmente.
El resto de Europa no me importa lo que opinen. Seguramente la carne de cañón va a ser, después de Ucrania, Polonia, Alemania. ¿Qué me importa? No me importa en absolutamente nada. Y la misión número uno, la misión principal, y de ahí yo como argentino me preocupo muchísimo, justamente por la temática del programa que tú estabas mencionando que hiciste y me invitaste hace 12 años en RT, que hablábamos de la Patagonia. La misión número uno del gobierno Trump es consolidar el sionismo dentro de Medio Oriente y a nivel planetario. Y la misión número dos de Donald Trump es buscar por todos los medios posibles una guerra más o menos controlable contra China, porque el auténtico enemigo a futuro de Estados Unidos es China por su enorme poderío económico y bélico. Hoy la potencia económica número uno del planeta es China, no es más Estados Unidos, por más que juegan con las cifras y te dicen que tienen un market value sus empresas, todo eso es jugar con los numeritos. La potencia número uno es China y no son estúpidos, se vienen preparando para la guerra aún antes que Estados Unidos. De manera que creo que eso es lo que vamos a ver y te paso un dato que es un dato de hoy. Como saben que de todos modos la consolidación del Estado de Israel y del sionismo en general conlleva una guerra probablemente contra Irán en primerísima etapa, porque Irán hoy es una potencia nuclear. Por más que digan que no la Estoy de tenemos, la bomba acuerdo, atómica, totalmente de la acuerdo. podemos hacer en una semana. No, no, ya tienen artefactos Sí. nucleares. Y se han visto, esto lo da un servicio de inteligencia norteamericano, que ya hay han pasado 7 aviones stealth bombers, estos bombarderos que son imposibles de detectar por el radar. Hay como 7 y otros 7 más en hangares, en la isla de Diego García, en el océano Índico. Y esa isla de Diego García fue la isla desde la cual bombardearon hace 20 años Afganistán, bombardearon y destruyeron a Irak, de manera que es el punto de apoyo que parecería Sí. que lo están preparando para una incursión conjunta con el Estado de Israel en contra de Irán, y ahí sí las cosas se van a poner muy difíciles porque Rusia no se va a poder quedar quieta. Estoy de acuerdo. Fíjate lo que tú contabas antes del tema, pues es un tema recurrente. Make Israel Great Again, Israel First, lo dijo no solo Trump, sino también el otro Vance, también el nuevo director Kash Patel del FBI y obviamente el comisario Robert Kennedy Jr. Ah, pero si tú miras esto, la parte, yo quiero explicarlo. Porque es importante que la gente o sea, lo entienda desde la óptica de los proyectos globales, que están por encima de los países, confesiones religiosas, etcétera. ¿Okay? Porque tú bien sabes muy bien, porque tú has escrito libros fantásticos, hablando de quién se manda verdaderamente, o sea, la trastienda mundial del poder, no a nivel del presidente elegido. Yo voto, dice la gente. En Canadá vamos a votar a un tipo, ese va a ser nuestro primer ministro. Democracia. El país gobernado desde Londres. ¡Ja! Pero bueno. Entonces, en la historia de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos es un país fundado, creado, puesto en pie por los masones. Solo con mirar la arquitectura de Washington, the capital de los Estados Unidos, o sea, coño, El layout. absolutamente un layout masónico. Y si la gente dice, ah, ¿qué es eso? Pues mira en internet. ¿Ok? O sea, empezando con los presidentes, con el primero, George Washington, masón de grado 33. Y te recuerdo que Biden también ha elevado al rango de maestro masón por sus servicios, ¿ok? La promoción del proyecto de los masones. Y en ese sentido, fíjate cómo o sea, la gente dice, Trump es masón. No. Trump representa una alternativa al proyecto masónico para América. Aquí nos cuestionan, entonces esto es bueno, esto es malo. Yo no hablo del bueno o malo, yo no divido en dos. En los que dividen en dos es el trabajo del diablo. Yo no hablo de eso. No sé si te acuerdas, Adrián, cuando Trump prestó juramento como presidente de Estados Unidos, se negó a seguir el ritual masónico, o sea, no colocó su mano izquierda ni sobre la Biblia ni sobre la Constitución. ¿Por qué? Así es. Siguiente punto. O sea, el proyecto de la Organización Misionera Mundial encabezada por B'nai B'rith, Ok. ¿ok? Puedes llámalo conspiración azul. La gente dice, ¿qué es eso? Pues mira en internet.
Colores representan ideologías. En China, los azules son los комсомольцы. Комсомольцы son vinculados al Partido Demócrata de Estados Unidos. Entonces, si B'nai B'rith es azul, Partido Demócrata, Estados Unidos, el presidente americano Trump es un proyecto de la venganza del Internacional Negro hostil a los masones. Internacional Negro es el movimiento político de este revanchismo disfrazado de las ideas del nacionalsocialismo ultraderecha, a tradiciones radicales, Illuminati, aristocracia negra, Vaticano. O sea, tú miras, por ejemplo, el tema de Chabad Lubavitch. Y con el regreso de Trump a la Casa Blanca, los competidores, los enemigos, el vector liberal globalista, del rumbo de la política exterior demónica del proyecto transhumanista. Y la esencia del proyecto americano, o sea, no ha cambiado, el objetivo es lo mismo. National ID, control total, vigilancia, crédito social como en China. Pero sí lo que cambió es el camino, la meta que se prevé alcanzar en 2045 mediante que el sexto tecnoparadigma, revolución tecnológica, inteligencia artificial, digitalización, robótica, ingeniería genética, comunicación cuántica, etc. Y lo que tú has comentado, porque te he visto en varias entrevistas, y es totalmente cierto, o sea, el curso de Trump, hablando de Chabad Lubavitch, pero Chabad Lubavitch, sus sombreros son negros. Y esto es solo una rama del judaísmo hasídico que lleva el nombre de los tres sefirot superiores de la Cábala, sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y Chabad está a favor de poner fin a la guerra en Ucrania y por eso Trump está intentando, y Putin también, que también es su rama. Sí. El objetivo es reasentamiento de los judíos, ¿ok? Donde a Nueva Hazaria, ahí está donde Dnipropetrovsk. Stalin intentó hacer esto en la época de posguerra, meter a todos los judíos ahí en el Biribidjan, donde están los dinosaurios. No salió. Entonces, si tú empiezas de mirar por qué Trump está con esto, Trump no está con los judíos en general, no está con los sionistas, está con Chabad, que son los enemigos, y Chabad está en Londres. O sea, es una unión muy extraña, pero al mismo tiempo tiene lógica. Y lo que tú estás viendo en los documentos que están sacando a la luz de JFK, por ejemplo, ahí está absolutamente claro que Mossad ha tenido un papel fundamental. Ahí dice, no, pero ¿cómo Trump, Israel y tal? No. Trump no es Israel, Trump es Chabad Lubavitch. Que es muy distinto. Que es muy distinto y viene un desmontaje de Netanyahu. ¿Tú ves? Tú fíjate. Es tan importante lo que estás diciendo que a mí me gustaría, si te parece bien, empezar por el siguiente lugar. Y es que lo que tú venís haciendo desde hace años, desde que te conozco y desde antes que te conozco, y yo también vengo tratando de hacer, es decirle a todos los que nos van acompañando en el mundo hispano y angloparlante, señores, ya no estamos más en el siglo XX. Los paradigmas del siglo XX eran izquierda y derecha, Totalmente, las naciones totalmente. peleando unas contra otros, privado, público y privado. No Dividido, estamos sí. más en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, pero en el siglo XXI son otros paradigmas. Entonces, por ejemplo, en el siglo XXI ya no va más izquierda y derecha, ese rango tan aburrido y horizontal de Totalmente. te permite, para un Estado público, tú puedes ser de izquierda, no demasiado, y tú puedes ser de derecha, pero no demasiado porque si no sos neonazi, fascista, no sé cuánto. Dentro de lo que está autorizado, tú puedes ser de izquierda y derecha, y la Argentina es un ejemplo terrible, también Estados Unidos, donde cada 4 años nos dicen, bueno, votá, y voté a los Kirchner, son de izquierda, socialdemócratas. Uy, pero un desastre. Ah, ¿no te gustó? ¡Ucha! Claro, bueno, votar de derecha, Macri. Uy, no, pero Macri también es un desastre. Bueno, ¿te equivocaste? Bueno, ahora votá para la izquierda. Y es como, somos todos los argentinos, como mirando un partido de ping-pong. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. O desfilando como en el servicio militar. ¿Viste? Tac, tac. Y justamente ese es el paradigma del siglo XX. El paradigma del siglo XXI es que ya no es más izquierda y derecha, que es controlado por la misma gente, sino arriba
y abajo. Tenemos que empezar a mirar quiénes están arriba porque manejan el verdadero poder y los demás, los que estamos abajo, cada vez más abajo en la pirámide de poder, somos nosotros, los 8.000 millones de ciudadanos, que tenemos la suerte, tú y yo, de estar más o menos un poquito por encima de la mitad de la pirámide, porque los 4.000 millones que están debajo de la mitad de la pirámide los están asesinando, matando, guerras, epidemias, todo tipo de desastre. Total, bueno, perdimos 1.000 millones de musulmanes. ¿Qué me importa? Murieron 500 millones de latinoamericanos o africanos. ¿Qué me importa? No es la gente que cuenta. Entonces, tenemos que empezar a cambiar el paradigma. O sea, no más izquierda y derecha, sino arriba y abajo. Y el siguiente, que a esto vas apuntando vos, y es el tema fundamental. Todos venimos con el paradigma del siglo XX que decimos, uy, ¿hay guerra? Sí, es una guerra de Francia contra Alemania, no, Alemania contra Polonia, no, Argentina casi va a la guerra con Chile, no, Argentina contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas, pensando que las guerras son siempre de entidades públicas, conocidas como Estado-Nación soberano, que entran en guerra entre sí por razones geopolíticas complejas, las que sea. Mientras que lo que estamos viendo esa es la temática de mi libro, mi primer libro, El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial, donde digo, describo las incitaciones de planeamiento geopolítico privadas, y digo, lo privado cada vez tiene más poder y lo público tiene cada vez menos. O sea, el poder privado, que es el poder de las empresas, de las ONG, de los think tanks, de los millonarios, billonarios, cada vez tiene más poder. ¿A costa de qué? Y los estados públicos cada vez tienen menos poder, menos capacidad de tomar decisión. Y el gobierno de Donald Trump es un poema, porque dijeron, bueno, perfecto, ganó Donald Trump, se va a hacer cargo del Estado. Aleluya, qué bien. Para los norteamericanos creo que sí, es bueno porque es mucho mejor que Kamala Harris y Joe Biden, que cada vez que se acostaba le aparecía un charco de gelatina acá, que era su cerebro que se le iba escapando por la oreja. Innegablemente, innegablemente. Pero fíjate tú que qué es lo primero que hace Donald Trump, que él es un multibillonario de la industria de la construcción, del centro de la mafia de la construcción, que es New York City. Y su yerno, Jared Kushner, la familia Kushner, son parte de esa misma mafia y justamente la sede de la familia Kushner en la Quinta Avenida está en el número 666 de la Quinta Avenida. Es más, hay un edificio que si uno va caminando por la Quinta Avenida, tiene tres gigantescos números 6 de los dos lados, tanto yendo para el norte como yendo para el sur, en rojo. Cada 6 mide como 3 pisos, 4 pisos. O sea, es la sede 666 por excelencia. Y uno dice, bueno, quizás no estamos exagerando. ¿Quién es el primer miembro más importante? Elon Musk. Entendámoslo. Donald Trump es el jefe de Estado, es el jefe del Estado público norteamericano. Pero el jefe de gobierno es Elon Musk, es una especie de primer ministro. Entonces sí, las decisiones geopolíticas las va a ejecutar Donald Trump, pero las decisiones de cómo manejar el gobierno ya las está ejecutando Elon Musk. Lo estamos viendo, está echando a gente, está haciendo el Doge, la famosa eficientización del gobierno. Y Sin cuando olvidar lo que significa Doge si hablamos de la Venecia Negra. Claro, y cuando él asume quién estaba junto con Elon Musk, que es el hombre más rico del planeta, el segundo hombre más rico del planeta, Jeff Bezos, y quién más, el tercer hombre más rico del planeta, Mark Zuckerberg, que estaba con Kamala Harris y de repente dijo, uy, mira, salió el sol, me parece que tengo que, estaba en la izquierda, me parece que me tengo que mover a la derecha. Total, es lo mismo, es la misma moneda, son dos caras de la misma moneda, entendámoslo, izquierda y derecha son dos caras de exactamente la misma moneda. Y también con el Stargate Project, lo habían dejado un poquito de Yep. lado a Bill Gates, lo incorporaron a Sam Altman, y son todos de la tribu, no sé si se dieron cuenta, a Larry Ellison, todos de la tribu, vamos a hacer, y lo vamos a incorporar No a te olvides a Microsoft. Peter Thiel. Peter Thiel, que fue el protector de J.D. Vance. J.D. Vance es que la gente no se engañe. El sionismo, cuando hablamos del sionismo, no es solamente judíos. Hay una frase famosa de Joe Biden cuando era senador: no todo judío es sionista, cosa que es verdad, y no todo sionista es judío. Fíjate vos las
quejas que hay ahora con manifestaciones de decenas de miles de israelíes que piden que por favor salga este criminal genocida que se llama Bibi Netanyahu, que salga. Son israelíes que no son sionistas, o al menos si lo eran, están dejando de serlo. Sí, Y al mismo tiempo, los sionistas que hoy, 27 de marzo de 2025, más dinero aportan al sionismo internacional, no son solamente los judíos, son los sionistas protestantes evangélicos, porque los protestantes evangélicos creen, toman literalmente ciertas profecías del Antiguo y Nuevo Testamento y dicen, evidentemente, el pueblo israelí volvió a Palestina, su patria bíblica. Cuidado, los israelíes son mayormente descendientes de cázaros y los cázaros no tienen nada que ver con la Biblia, no tienen nada que ver con Palestina, no tienen nada que ver originalmente con tener sus genes en lo que es Judea y Samaria. Es más, Netanyahu, su papá, que emigró desde Polonia hacia el flamante Estado de Israel, no se llamaba Netanyahu, se exacto. llamaba Mileikovsky. Y el presidente de la República Argentina, Javier Milei, llegó a decir que entendía que el señor Netanyahu y él y su familia compartían algunos bisabuelos o tatarabuelos. Hay que entender bien de lo que viene hablando Daniel Stolin a lo largo de los años, y trato de hacerlo yo también, es de geopolítica, y entendámoslo. Y perdóname que haga esta pequeña introducción a mí mismo. La geopolítica tiene una particularidad, abarca todos los temas, es totalitaria, como decía Mussolini, todo dentro del Estado, todo lo abarca, pero abarca todo a largo plazo, 10 años, una generación, 100 años o más. Y el sionismo son expertos desde hace milenios en análisis geopolítico. El sionismo se fundó hace 135 años intelectualmente, ya venía de antes, y recién logran lo que están logrando ahora, 130 años después, y quizás todavía ya están planeando para qué es lo que van a hacer dentro de 50 años, con lo cual entendámoslo, ese es el drama nuestro en Argentina, en México, en todo el planeta, en Estados Unidos. Para un político moderno, financiado por el dinero, largo plazo es el martes de la semana que viene, quizás de la otra semana, pero para un análisis geopolítico hay que analizar para dentro de 10, para una generación, 2 generaciones para adelante, para saber hacia dónde se dirige el mundo, y los que entienden hacia dónde se dirige el mundo aprenden cómo dirigirlo ellos mismos, porque es un sistema. Mira, si me das 30 segundos menciono Lo algo. que necesitas. Tú recuerdas seguramente, yo sí porque soy más viejo que tú, cuando yo era joven querías escuchar música y poníamos discos de vinilo, eran los famosos long play 33 y un Sí. tercio. Y el tocadisco uno ponía uno, dos, tres, cuatro discos y empezaba el disco, íbamos escuchando, uy, qué linda canción, y al final del disco el brazo lo llevaba hacia el final, se levantaba, se Sí. ponía de un costado, caía el siguiente disco y el brazo volvía. ¿Qué era eso? Un sistema automático para pasar de un long play al otro. ¿Y qué pasaba? Si la música paraba, no había que decir, pero no, se terminó la música. No, no, no. Espera, Adrián, deja que el brazo llegue al final del primer disco, se va a salir, va a caer el siguiente disco y la música va a seguir. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un sistema. Y cuando no entendés el sistema, decís, pero qué porquería, terminó la música, esto no fue. No, no, no. Entender el sistema, porque cuando tú entiendes un sistema, lo podés predecir. Y esto es lo que hay que hacer hoy en día. Hay que entender este sistema geopolítico planetario, que es mucho más, es muy a largo plazo, y poder preverlo, predecirlo, para saber cuándo va a estar muy caliente, cuándo va a estar muy frío, cuándo va a estar en paz, cuándo va a estar en guerra, e ir ubicándose más o menos en el lugar que mejor me corresponde si soy el presidente de un país, por ejemplo. Pero nuestros políticos no tienen la más pálida idea de nada, salvo Putin, salvo Xi Jinping, salvo algunos de los iraníes, no sé si los que están ahora realmente lo son, y salvo los que manejan la Chabad Lubavitch, como tú lo has dicho. Hay un video que tú lo tienes que haber visto, si no te lo mando. Cuando visita Estados Unidos, Brooklyn, para ser exacto, que es la sede de donde está la Chabad Lubavitch. Yo me crié en Nueva York, en Queens County. Bueno, Brooklyn está un poquito más al sur.
Lo fue a ver, fue un joven Netanyahu que recién era apenas el embajador israelí ante la ONU. Va él, estaba muy jovencito, más joven, y lo va a ver al rabino Menahem Schneerson, que era el profeta de la Chabad Lubavitch. Y Menahem Schneerson le dice, usted va a llegar muy lejos. Y le hace una predicción, palabra más, palabra menos. Usted va a llegar a ser primer ministro. ¡Epa! Sí, primero va a ser miembro del Knesset, del Parlamento, y después va a llegar a ser primer ministro. Y lo mira como diciendo, wow, qué futuro lindo, sí. Y le digo más, usted va a ser el último primer ministro del Estado de Israel. Y usted le va a entregar Israel, y yo agrego, porque no lo dijo eso, y yo diría todo el mundo, le va a entregar Israel al Mosías. Ellos creen que ya nació el Mesías, no lo dice Totalmente, la Biblia. 1900, exacto. Y por eso aprietan los tiempos, lo que comentamos antes. El Mashiach nació en 1996. O sea, la frase del rabino de Lubavitch es, Mashiach ya está aquí, o sea, nació. Te estamos hablando del año 1995. Si a Sí. esto sumas 33, te sale 2028. O sea, no tiene tiempo. Y por esto necesitan paz ya. Y tú tienes los opositores, los que están en contra. Londres, el Imperio Británico, que son cabalistas, obviamente. La Comunidad Europea, Bruselas a la cabeza, París, Berlín, etcétera, etcétera. O sea, el enemigo, esta guerra no va a terminar. Porque hay o sea, grupos que van absolutamente, no necesitan todo lo contrario, que siga el caos. Exactamente, y hago una aclaración para los cristianos que nos están viendo. El Mesías de los sionistas es lo que nosotros los cristianos y católicos llamamos el anticristo. El A ver si lo anticristo, entendemos, exacto. para todos esos protestantes evangélicos que dicen, no, ya volvió el pueblo de Israel, volvió a Palestina, que es de Donald Trump. Saquen a todos esos palestinos, ¿dónde los mandamos? ¿Qué sé yo? Tírenlos en Siria, tírenlos en Jordania, tírenlos en Egipto. Tírenlos en la Argentina, pero en realidad donde quieren volver los que son cázaros, descendientes de los cázaros, que es toda la clase dirigente israelí, entendámoslo, cualquiera que conozca el gobierno del Estado de Israel, mírenle la cara al ex ministro de Defensa Yoav Galant, mírenle la cara al actual ministro de Defensa, no recuerdo ahora exactamente el nombre, mírenle la cara al ministro de Finanzas que se llama Bezalel Smotrich, pelirrojo, piel blanca, ojos verdes. ¿Qué tiene de semita esta gente? No tiene nada de semita porque son descendientes de cázaros. Y entendámoslo, ellos saben que entre las cosas que quieren recuperar es Ucrania y no quieren cometer el error que cometieron con Palestina, porque en Palestina fundaron el Estado de Israel y estaba lleno de palestinos. Entonces esta vez dijeron, en Ucrania tenemos que asegurarnos de sacar a todos los ucranianos cristianos ortodoxos, porque pequeño, en el 2022, antes de esta terrible guerra, había 42 millones de ucranianos en Ucrania. El 99,9% son cristianos ortodoxos. ¿Me puede alguien explicar cómo en un país que es 99% cristianos ortodoxos llegó a ser presidente un judío? Un judío sionista. Como en la República Argentina somos 95% cristianos católicos. ¿Cómo es que tenemos un presidente judío, Javier Milei, que dijo, yo soy judío, solo Pero, me a ver, falta... ¿Milei es judío o Milei es un loco pirado sacado del manicomio? Y yo creo que, no, vale la pena investigarlo a fondo, porque cuando le han hecho esa pregunta, porque él se manifiesta como un judío, le dicen, pero Yo usted puedo no nació. manifestar de ser una jirafa, pero no lo eres. Claro, él dice, no he nacido, oficialmente nació católico, me falta solamente el pacto de sangre, así lo ha dicho literalmente, el pacto de sangre para ser judío. Otro país donde estás, cerca de donde estás tú en este momento, México, un país que también es 90%, 95% católico, de repente tiene una presidente judía. No abro juicio, pero digo, tanto poder, ¿de dónde viene tanto, pero tanto poder? Coincidencias, Adrián, Claro, donde uno, porque si uno se pregunta, en el ámbito público, el Estado argentino, por ejemplo, no tiene más poder que el Estado de México y así sucesivamente. Pero si en vez de mirar lo público, miramos lo privado y vemos que en realidad en el ámbito privado
todo el dinero, buena parte del dinero del planeta, no solamente la posesión del dinero, sino el control del dinero, el control del sistema financiero de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Sí. Bank of England, el control de las entidades bancarias, el control del FMI, el control del Banco Mundial, claramente está en manos de entes que o son sionistas directamente o son favorables al sionismo o promueven el sionismo. Donald Trump no nació judío, nació protestante, pero claramente él es una figura fundamental de promover e instalar al sionismo como la gran religión, llamémoslo así, o la gran ideología planetaria. Eso hay que verlo, pero hay que verlo y requiere no mirar solamente a ver qué está pasando en Estados Unidos, las elecciones cada 4 años, qué pasa en Argentina o en México. Hay que mirar qué pasa en el ámbito privado, porque el ámbito privado no está lo suficiente en las noticias. El otro día estaba leyendo la revista Forbes, en la que hacen el listado anual de todos los ultra multimillonarios, del número Los uno es Elon Musk. supuestos más ricos del mundo. Los supuestos más ricos, está Eduardo Elstein aquí en ¿Te Argentina. acuerdas tú y yo hemos hablado de este tipo hace 14 años, advertimos? Y cada vez más fuerza tiene. 14 años atrás en RT advertimos, ojo al piojo con este judío. Y está Gerardo Huerten, que los Huerten tienen gigantescas cifras de dinero aquí en Argentina, son todos sionistas. Los Huerten son miembros de la Chabad Lubavitch y hoy es el canciller argentino. El canciller argentino es Gerardo Huerten. Y uno diría, ¿cómo una población que según sus propias cifras, tanto norteamericanas como del Estado de Israel, dice, somos unos 17, 18 millones de personas? Yo lo amplié porque escribí un libro que se llama Palestina y Argentina, dos blancos de guerra del sionismo. Y digo, en realidad la ley del retorno del Estado de Israel permite que alguien vuelva al Estado de Israel o un judío emigre al Estado de Israel y lleve consigo a su mujer si es solamente parcialmente judía. Hay cierta flexibilidad. Tomando todo esto en cuenta, podríamos decir que hay 30 millones de habitantes en el planeta que podrían tener derecho a residir en el Estado de Israel, por ejemplo. Uno dice, 30 millones. Es el 0,2, el 0,3% de la población del planeta. El 99,3% del planeta, de la humanidad, no es judía. Entonces me pregunto, ¿cómo hacen para tener tanto poder? La propia revista Forbes, que estaba diciendo hace unos instantes, cuando hace el listado, creo que son los 3.000, ya no son más millonarios, ya ser millonario no importa, los 3.000 multibillonarios, como dicen en Estados Unidos, los billionaires, el 45% son todos miembros de la colectividad judía, entonces son el 0,3% de la humanidad demográficamente, pero son el 40% de los billonarios. Cuando miramos los multimedios, los que dan las noticias, aquí en Argentina hay un periodista sionista que todas las noches, desde hace un año y medio, desde el 7 de octubre, cuando da las noticias en su escritorio para dar las noticias en uno de los grandes canales, pasó por varios de los grandes canales, pone la bandera argentina y al lado pone la bandera de Israel. Y uno dice, ¿pero qué está dando? ¿Las noticias de Argentina o las noticias de Israel? Oye, ¿sabes lo que Este vamos a señor, hacer? Vamos a ¿es hacer, argentino o es del Mossad? vamos a hacer próximamente, en los próximos par de meses, a un programa hablando de Israel. Yo creo que hay que dedicar un espacio especial. Mira, te quería preguntar otra cosa. Telón del fondo, el gran reinicio. Rusia, Estados Unidos y China. ¿Cómo van estos tres? ¿Cómo va a ser el juego en el futuro próximo? Porque ahora mismo Rusia y China supuestamente son amigos, aunque China no es nuestro amigo, China no tiene amigos, lo ha dicho 1.000 millones de veces. China tiene o esclavos o mascotas. Estados Unidos, ningún amigo de Rusia ni tampoco de China. Trump no es amigo de Putin, Trump es amigo de MAGA y de Estados Unidos, la cara de un proyecto alternativo. Entonces, pero con el telón del fondo de este gran reinicio, con todo lo que supone, ¿cómo ves tú el juego de estas tres potencias? Bueno, ahí sí, hoy eso es particularmente peligroso porque se pone de una forma que creo que ya una tercera guerra mundial, llamémosla así, que yo ya creo que ya empezó, el 11 de septiembre del 2001 ya empezó la Totalmente de tercera. acuerdo, totalmente de acuerdo.
el 20 de marzo del 2020, cuando hicieron esa prueba, desde el lado privado del poder, a ver si podemos encerrar a toda la humanidad, a ver cuán estúpida es la gente en todos los países del mundo, cuán fácil es asustarlo. Le fue muy Fácil, bien. estúpida, Adrián. Fácil, Facilísima, qué estúpida. fácil. Date la vacuna, ponete un tapujo, no salgas, no comas, no mande a tus hijos al colegio, que no jueguen tus hijos. Y tus abuelos, tus padres, no, 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 terminaron matando a millones de personas y los que todavía no habían matado dijeron, no, pero acá Y tengo la por vacuna morir que están mágica, ¿eh? inyectados. Sí, sí, los que van a Y, morir este y- año o el año que viene. Exactamente, y eso está el señor Bill Gates, es una de las, y burla también, burla De Pfizer. de Pfizer, que claramente nuevamente nos encontramos Fíjate una, su apellido, dos, fíjate su y apellido. Burla. claro, una y otra vez nos Se encontramos con los burla de nosotros, el se burla. burla de nosotros y es miembro de la tribu. Siempre decimos, siendo tan poquitos, ¿cómo es que aparecen en los lugares clave? ¿Cómo es que cuando prendo los medios, sean de izquierda o de derecha, siempre hay uno de ellos que es la voz cantante? O The Economist, o The Washington Post, o el New York Times, o La Nación, o Clarín, o Página 12 aquí en Argentina, y lo mismo en México. Página 12. ¿Cómo es que siempre están en los puestos clave? Entendámoslo, lo voy a decir abiertamente, están en los puestos clave, porque ya no es cuestión de armar la Eretz Israel, que lo van a armar, que va desde el Nilo hasta el Éufrates. Por eso la bandera del Estado de Israel tiene la estrella de David y dos franjas azules, una arriba y una abajo. ¿Por qué? Porque una representa al Nilo en Egipto y la otra representa al Éufrates en lo que hoy es o lo que queda de Irak, pobrecita. En definitiva, tenemos que entender, creo, esa parte fundamental. Y hay algo que logró Biden y era acercar, fue un error, no sé si, supongo que fue un error, acercar mucho más de lo que hubieran estado a Rusia y China, donde China es el peligro. Y Estados Unidos y el Estado profundo que apoya y viene apoyando y va a seguir apoyando a Donald Trump, sabe que China es el país con el cual no pueden llegar a ningún tipo de acuerdo. Con China solamente tienen la siguiente opción. O destruimos a China o China nos destruye a nosotros. Pero complicado. Yo siempre menciono, creo que lo decía en su libro Autobiografía, Henry Kissinger, donde escribe, entre otras cosas, cómo fue la reunión que él armó cuando el presidente era Richard Nixon y se hizo la apertura hacia China y fueron a Pekín con el chairman Mao Zedong. Y dicen que en determinado momento Richard Nixon, 1971, hace más de 50 años, Richard Nixon le propuso, hagamos un brindis por la paz y para que nuestros dos países jamás entren en una guerra, que sería una guerra nuclear. Y Mao Zedong le dijo, ¿cómo no? Cheers, brindemos. Pero tenga presente que si entráramos en una guerra nuclear y nosotros perdemos 200 millones de chinos, en ese momento todavía nos quedan 800 millones. Y si usted pierde 200 millones de norteamericanos, no queda nadie. Con lo cual China, innegablemente, es un país que se la está jugando todo para ser la potencia mundial planetaria por excelencia, aunque tenga que sacrificar 100 millones de chinos. No hay ningún problema, cosa que Estados Unidos... Déjame hacerte otra pregunta, hablando de lo que estás diciendo. ¿Cuál crees tú es el arma secreta de los chinos? Y después te doy mi teoría. Bueno, yo creo que el arma secreta de los chinos es muy sutil, que lo defino como el arma de la Tercera Guerra Mundial, en la cual llevan más ventaja que nosotros, y es la guerra psicológica. Y saben que tienen un pueblo que no lo tienen que convencer. Estados Unidos, para que lo apoye, esto es histórico, para que el pueblo que es aislacionista lo apoyara en la Primera Guerra Mundial, tuvieron que hacer toda una guerra psicológica a través de los medios. Para que lo apoyaran en la Segunda Guerra Mundial, tenían que satanizarlo a Hitler, a Mussolini, a los japoneses, hijos de su madre, son malísimos, etcétera. Y finalmente, cuando viene un evento detonante como fue Pearl Harbor, sí, evidentemente ahí lo armaron bien y acompañaron. Los chinos no. Chino es mucho más, tienen una mente colectiva, por más que ahora la mitad de China o más, no sé cuántos son capitalistas, se han occidentalizado, la genética no cambia tan rápido. Absolutamente. Entonces, en el fondo, en el inconsciente colectivo, yo soy un gran estudioso de Carl Gustav Jung, y Carl Gustav Jung decía,
Dijo dos cosas que le trajeron muchos problemas. En primer lugar, dijo, no estoy a favor de Sigmund Freud porque no podemos tomar como universalmente válida una psicología colectiva judía. Bueno, con eso lo sepultaron para toda su carrera, pobre. Y dijo literalmente, sería tan absurdo como decir que la psicología del pueblo blanco, del pueblo ario, sirve para el pueblo amarillo, para China, porque no es así. Y hoy sigue siendo así porque la psicología colectiva cambia muy despacito, es genético, a medida que va cambiando la genética. Entonces, por más que el cerebro izquierdo, lo voy a decir en términos neurológicos, el cerebro izquierdo chino quizás se occidentalizó, mira películas chinas, compra autos norteamericanos, admira, ha viajado un montón. El cerebro derecho, que es el cerebro más tradicional, es el cerebro más metido en lo que es mi base genética, mi herencia, sigue siendo del pueblo amarillo, sigue siendo chino, como nosotros, y quizás aquí esté nuestra salvación, a pesar de toda la basura que nos han metido en el cerebro izquierdo occidental, la subcultura woke, las locuras de todo tipo, en nuestro cerebro derecho seguimos mucho más entroncados, lo voy a decir en una forma muy simbólica, con lo greco-romano, porque en el fondo seguimos siendo greco-romanos. Por eso Jung también decía, cuando alguien dice, ah, yo me convertí al Islam, porque tenía un amigo que se había convertido al Islam en los años 20, los años 30, dice, sí, se habrá convertido al Islam todo lo que quiera, pero cuando sueñe, tiene sueños cristianos. ¿Por qué? Porque lleva el cristianismo de hace 2000 años. Entonces, esa es la parte que nos va a dar salvación, creo, al hombre occidental y también puede llegar a permitirnos predecir por dónde va a ir China. Vuelvo al ejemplo del tocadisco. Cuando uno entiende un sistema, tiene una particularidad. Cuando entiendes el sistema, puedes predecirlo, puedes prever hacia dónde va. Bueno, si entendemos la cultura, la política, lo militar, lo financiero y económico, y entendemos también la psicología, podemos empezar a desentrañar hacia dónde va China. Y China es muy fácil hacia dónde va. Va hacia un control global, quizás un control planetario de común acuerdo con aliados, más o menos amigos y naturales, que Estados Unidos decididamente no es uno de ellos. Quizás los rusos sean, porque Rusia es un poco asiático y un poco occidental. Cuidado, Putin mira hacia Occidente. Putin es un hombre que se crió, nació Es en... el presidente más occidentalizado desde el Pedro el Grande. Sí, señor, sí, y él mira hacia San Petersburgo, hacia Occidente. Él Él quiso mira llegar a hacia ese acuerdo. Berlín, su proyecto es Moscú tercer Roma. Él, o sea, él Por eso quiere es formar parte de Europa, pero no le dejan. Él no lo tiene mismo, otra, él no quiere lo estar mismo. con China. Claro, tú lo conoces, lo mismo Alexander Dugin, es un hombre, es un geopolítico realmente brillante, pero miran hacia Occidente. Quisieron llegar a un acuerdo con Angela Merkel y le pasó a Angela Merkel, es una incapaz total, pero por lo menos Putin, que habla alemán, se podía entender con Angela Merkel y hablar en directo, porque los dos se entendieron cuando eran espías de la ex República Democrática Alemana antes de la caída de la ex Unión Soviética. Pero hay otra parte de Rusia que mira hacia Oriente. Entonces, no le es tan difícil llegar a acuerdos como ha llegado ahora con China, por más que no es el rostro ideal, porque los chinos solamente hablan con los que tienen cara de chino. Entendámoslo eso. Es Que muy para el difícil. resto, nosotros, para los chinos, tú, yo, rusos, estadounidenses y europeos, somos monos blancos. Sí, mira, y yo tenía un amigo inglés que había viajado mucho por Rusia y me dijo, por China, y me decía lo siguiente, nunca sabes si vistes a muchos chinos una vez o al mismo chino una y otra vez, porque son todos iguales, son todos iguales, y a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces podemos llegar con el cerebro izquierdo a entender a Rusia, usar nuestros conocimientos de historia, geopolítica, finanzas, porque tomaron nuestro sistema financiero, pero mucho mejor armado los chinos para hacerlo, pero hay que después decir, bueno, pasemos al cerebro derecho, que es intuitivo, y entendámoslo. Jamás nos vamos a entender con los chinos. East is East and West is Es West, que es no, decir, jamás, porque los chinos se diferencian. O sea, por ejemplo, el occidente piensa de forma abstracta. Los chinos de forma concreta, simbólica, y los rusos de forma tripartita, simétrica. Mira, yo te quería, tenemos como 5 minutos, yo te quería comentar mi teoría. O sea, hablando del arma secreta, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, 1000% en lo que está diciendo, pero yo quiero sumar que yo creo que los chinos, o sea, están usando el arma
ideológica liberal, o sea, liberalismo, que no es sistema China, es otra cosa, porque China es la unión de los clanes unidos al trono del antepasado. Y la formación ideológica liberal, lo que están usando para destruir Europa y el mundo por dentro, usando entendimiento el gran reinicio, que no es algo accidental o transitorio. O sea, la globalización es el resultado lógico de la historia mundial, como lo entiende el pensamiento liberal. Y el liberalismo, desde la óptica teórica, es la ideología que prioriza la liberación del individuo de todas las formas de identidad colectiva. O sea, esto comenzó con la Reforma Protestante, la abolición de los estamentos o estratos de la sociedad medieval. Y como resultado, surgió que una sociedad burguesa en que todos eran iguales. Y sin embargo, eran iguales solo en teoría y en términos de oportunidades. Pero a los ojos de los liberales, esto fue un gran progreso. Y sobre la ruina de este imperio europeo y el poder del Papa, surgieron los estados-nación modernos. O sea, nuevamente los individuos, pero solo en forma de estados, se liberaron de la identidad colectiva, o sea, católica e imperial. Pero el progreso liberal no se detuvo ahí. ¿Qué pasó en el siglo XX? Nacieron las ideologías del nacionalismo extremo, fascismo, desafiando tanto al liberalismo como al comunismo. Y en la vanguardia pusieron el principio de la nación, o sea, Estado para los nazis, raza para los nacionalsocialistas. Pero después de la derrota del fascismo en 1945, eliminó esta ideología de la agenda y la imagen del futuro fue disputada entre liberales por un lado y comunistas por el otro. Y esto fue, digamos, el significado ideológico de la Guerra Fría. Si hablamos de la Tercera Guerra Mundial, yo diría cuarta, porque la tercera era la Guerra Fría. Y en 91 el Occidente liberal finalmente ganó. La URSS colapsó y la China comunista se embarcó en este camino del desarrollo del mercado con la especificidad china. Y fue entonces cuando proclamaron Fukuyama y tal el fin de la historia, es decir, la victoria final del liberalismo. Pero si tú pones de mirar a nivel detenido, resulta que los liberales aún no han abolido dos tipos de identidad colectiva, la sexual, que es el género, y la humana propiamente dicha. Esto significa que han interpuesto nuevos obstáculos en el camino del progreso liberal. Y es por eso que la política de género, que está absolutamente seguro, financiado y promovido no solo por Soros y compañía, porque Soros y compañía en muchos sentidos son socios de los chinos. ¿Ok? Lo mismo estamos hablando de Justin Trudeau, socio de los chinos, etc. Entonces, su significado no es solo tolerancia, así la perversión, el feminismo radical, restaurando la igualdad de género. O sea, el sexo como género debería convertirse, según los progresistas liberales, estoy seguro, financiado por los chinos, promovido por los chinos a nivel mundial. Es una cuestión de elección individual, como religión, como nacionalidad, como profesión, etc. De lo contrario, el progreso se ralentizará y de ahí tantas personas transgénero, parejas homosexuales que tú has visto en la administración Biden, en Europa, los presidentes de los países europeos tipo Macron y compañía, en Canadá. Estas son las normas de esta corrección política, signos de victoria sobre el giro que quería implantar con Trump en su primer mandato. Y ahora la democracia ha llegado a definirse como el gobierno de las minorías dirigido contra la mayoría, o sea, una mayoría deliberadamente criminal y en cualquier momento bajo esta influencia de sentimientos populistas, que puede elegir a Trump o a Hitler o a quien sea. O sea, Trump intentó de alguna forma hacer algo, no han podido, le quitaron del medio el primer mandato. Entonces, o sea, ha sufrido una cancelación, como todas las demás figuras, movimientos, países enteros que se encuentran en este camino del gran inicio. Y la última tarea, y ahí donde estoy absolutamente convencido que tú tienes la mano, las huellas de China, que tiene por delante los liberales, es la abolición de la humanidad, la política de posthumanismo. Porque la liberación de la identidad colectiva requiere que la abolición del género por un lado y de especie por el otro. Y los futuristas liberales ya están alabando las nuevas posibilidades de posthumanismo, la fusión con la máquina, mejora nuevamente la fuerza del cuerpo, memoria, etc. O sea, los chinos en ese sentido, como tú has dicho al principio, están mucho más avanzados que Estados Unidos. O sea, para terminar, el gran reinicio es el triunfo de la ideología liberal en su etapa más elevada, la etapa de la globalización. Y todos aquellos
que no están de acuerdo con tal agenda son declarados enemigos de la sociedad abierta. Entonces, o sea, tú estás viendo ahí las huellas, ¿okay? Del papel de los chinos. Entonces, estamos en esta etapa crucial que va a determinar el desarrollo de la especie. Y yo creo que mucho está en juego en ese sentido para los liberales globalistas. Los globalistas son muy conscientes de que si su derrota y fracaso siguen acumulándose toda la historia de los 500 años del liberalismo, volviendo al descubrimiento de América en 1492, colapsará. Entonces, o sea, un mundo multipolar a que el propio Putin y Dugin gravitan intuitivamente, o sea, criticando directamente la globalización que estamos viendo. Pero esta globalización, en ese sentido, los chinos son mejores en promoverlo, porque son una sociedad absolutamente distinta al resto del mundo. O sea, en China tú no tienes Google, no tienes WhatsApp, es una sociedad, país absolutamente aislada del resto del mundo. Entonces pueden promover todas estas degeneraciones en el resto del mundo porque ellos están vacunados, digamos, contra eso, porque tienen su propia ideología bien definida. Y ni Rusia ni Europa no lo tiene hasta ahora mismo. Y por eso estoy convencido que el arma secreta de los chinos, una de las armas secretas, ha sido el liberalismo. Bueno, vos sabés que te escuché con mucho detenimiento, no te interrumpí en absoluto, porque te sugiero que tomes este tramo, los últimos 6 minutos tuyos, y los coloques como una conferencia espléndida describiendo a China. Oye, Espectacular. la próxima vez, hagamos una en un mes y medio. Bueno, yo creo que tal y como van las cosas, la semana que viene ya habrán pasado 1.000 millones de cosas. Pero de todos modos, la próxima vez yo me apunto, hablamos de esto, porque yo creo que es un temazo para desarrollar. Nadie está hablando de eso. O sea, todo está hablando de forma abierta que están haciendo los chinos, pero hay otra cosa ideológica que tú comentaste, que siempre ha sido, hablando de ideología, tanto en la Unión Soviética teníamos nuestra propia, ahora no tenemos ninguna, o sea, Rusia postsoviética. Incluso nuestra constitución lo escribieron los chicos de USAID, date cuenta, ¿ok? Y esto está ahí desde 1993, pero los chinos sí tienen suya propia. En ese sentido, están imponiendo este virus planetario, el desgarrador que desmonta y destruye la sociedad, usando este virus de cancelación de todo, hasta el mismísimo ser humano. Uno y dos, hablamos de Israel, porque nadie habla de eso y me acusan muchas veces, no, Daniel es como dicen, disidencia controlada porque nunca hablo de Israel muchísimo, lo que pasa es que no hablo en YouTube porque me van a cortar el canal, de hecho me desmonetizaron hacía mucho tiempo, porque Por soy muy supuesto. malo. Dos comentarios sobre toda la exposición que hiciste que me pareció brillante. Dos factores clave. Uno, son ejemplos, no digo que sean los factores de poder en sí. El Foro Económico Mundial, que ahora está un poco caído, está en silencio. Pareciera como que Klaus Schwab, que le iba a pasar la dirección a Tony Blair, está todo como en stand-by, a ver Sí, quién se va a hacer cargo de todo esto, pero reúne a gente de mucho poder. Y exacto. reúne a gente de mucho poder, especialmente incluyendo a chinos y aliados de los chinos. Y no olvidemos que el modelo social de control total, de surveillance, de control de todo lo que haces, qué compraste, dónde fuiste, dinero electrónico, cámaras por todos lados que ya tienen grabada tu rostro, que los está usando Israel ahora, por ejemplo, en Palestina. Control total, eso es una propuesta china, porque se lo han propuesto a los chinos y los chinos saben que esa es la realidad que les viene de su gobierno, que es el Partido Comunista de China, que no se disputa nada. No es como los palestinos pobrecitos que están Sí, prisioneros de los israelíes. No, en China es el gobierno que lo hace y si lo dice Xi Jinping o el partido, ya está, no se discute para nada. Han logrado imponer el modelo chino de control social que el Foro Económico Mundial no solamente lo acepta, sino que lo viene promoviendo para instalación planetaria. Casi nada. Flor de victoria se mandaron los chinos. Y del otro lado de la moneda, para ver, bueno, cuál sería algo que nos sea un poquito más esperanzador. Vuelvo a lo que dije al principio.
Hoy en día en Occidente estamos con el paradigma del siglo XIX y siglo XX, izquierda y derecha, democracia, no hay otra cosa, no hay ninguna otra alternativa para manejar el orden público. Sí, Pero tengamos presente, y no voy a hacer nombres a propósito, quizás hago uno a lo sumo, en realidad la tercera posición en la Europa moderna y en Occidente moderno empieza en Italia, cuando una persona, un régimen, que dicen, ¡ay, el fascismo terrible! Cuando habla el presidente de Estados Unidos y detrás de, en el Congreso, hace el State of the Union y detrás está el vicepresidente y el jefe de la oposición, vean que hay dos grandes estructuras. Son dos fascios el viejo símbolo romano del fascio, que sí, reunía todas las espigas sueltas. O sea que en el propio Congreso de los Estados Unidos está la simbología fascista. Entendámoslo. ¿Qué pasó en los años 20? Un gobierno fascista dijo, no queremos ser ni anulados por todos los usureros de Londres y de Nueva York, pero tampoco queremos ser controlados por los bolcheviques de Moscú. Vamos a hacer algo distinto. En Alemania, 1933 en adelante, algo parecido, dijo, no queremos ser ni fagocitados por los judíos usureros de Londres, Nueva York, etcétera, pero tampoco queremos ser anulados por todos los bolcheviques de Moscú, para nada. Tercera posición. Y en mi país, es el único nombre que sí voy a hacer, Juan Perón, que no era tonto y no inventó nada, dijo, bueno, lo viví en Italia, lo viví en Alemania, porque fue agregado militar en esos países, e inventó la tercera posición. ¿Y qué es la tercera posición? Lo mismo, no queremos ser, lo decía así, pero ni fagocitado por los capitalistas usureros de Occidente, pero tampoco queremos ser insectificados por los bolcheviques de Moscú. Una tercera posición. Y esa es la razón por la cual lo sacaron a Perón en 1955. Lo dijo él en un libro que después escribió en el exilio, que dijo, en Occidente, cada vez que ha tratado de surgir un tercero en discordia, por ejemplo Italia y en Alemania, los que uno diría son enemigos, no. ¿Qué hizo Estados Unidos, Gran Bretaña y la ex Unión Soviética? Se aliaron como las naciones aliadas para contra el destruir al enemigo tercero en común, sí. discordia. O sea Oye, que lo menciono, no porque esa sea la solución, pero ahí está la llave de cómo salir de la trampa de Occidente para evitar caer en la trampa de China, porque el día que China le ordene a los 1.500 millones de chinos, esto es mi imaginación, vamos a invadir a Europa y van a venir 3.000 millones, no sé, cuántos miles de millones pero de ya chinos. lo han hecho a nivel ideológico, o sea, no hace Genghis falta Khan. física. No hace falta, precisamente por eso te comentaba el tema del liberalismo, o sea, ¿para qué invadir? O sea, hay una inversión covert y overt, o sea, abierta, donde, o sea, una cosa es, hablaban de sistemas de control. Sistemas de control en Estados Unidos, la gente piensa, no, es ordenador, te están vigilando, no. Sistema de control es el gobierno americano apuntando a tu puta cabeza con la pistola, ¿ok? Y después, Exactamente. si tú no vas a hacer, te van a disparar 4 veces con una nota de suicidio y tal, etcétera. Y terminó la historia. ¿Ok? Pero claro, es una forma poco eficaz, porque la gente se dan cuenta. Es mucho más fácil controlar a la gente con medios de comunicación, con propaganda, con no Sí, sé qué, no sé señor. cuánto, a nivel psicológico. Entonces, pero se necesitan, esta es la forma, y por eso los americanos tienen, ¿cuántos? 700 y 800 bases militares a nivel mundial. Pero bueno, mira, no tenemos tiempo para más. Adrián, antes de irnos, por supuesto no hemos tocado casi nada de lo que queríamos tocar, pero ha sido Perdón, divertidísimo. perdón. ¿Qué coño? Está divertidísimo. Oye, entonces la próxima tenemos que hablar de los de Israel judíos, el tema este del liberalismo, que yo creo que es interesante. ¿Cómo te podemos seguir? ¿Dónde podemos apoyar tus iniciativas? ¿Cómo podemos comprar tus libros? Bueno, yo tengo un sitio que es www.salvucci.com.ar. Punta, AR por Argentina. ok, Argentina, ¿ok? ¿Qué más? Salvucci, no Salvucci, salvucci.com.ar. Y tengo muchos libros publicados, especialmente el último que es Palestina y Argentina, dos blancos de guerra del ¿Dónde sionismo. se compra? ¿Se puede comprar tú directamente?
No, no, porque es un libro que todavía no he tenido los recursos, no he reunido los recursos para publicarlo en formato de libro. Lo pongo a disposición en formato PDF. Cualquiera que me mande un correo electrónico a arsalbucci, todo junto, arsalbucci, @gmail.com, yo le mando detalles completos de cómo conseguir una Adrián, copia. tú sabes que tú puedes publicar, o sea, por ejemplo, mira, yo este libro, que es el libro de mis programas de televisión, que son de, bueno, de programas comentarios políticos de 6 7 minutos cada uno, lo publiqué Ok. en formato libro con Amazon. Esto lo que tú estás viendo está impreso por Amazon, está preciosa y no te sale, Sí, o sea, no tienes que pagar nada. Te sale gratis, lo único que es de cada libro que vendes, ellos llevan 60%, pero ¿qué más te da? Tú lo puedes publicar y después tú como autor del libro puedes comprar estos libros con el descuento de 40%. O sea, bien. aparte que estos libros te va a costar, imagínate, si es tapa blanda, te va a costar unos $12 y tú puedes comprarlo copias para ti por 6 $7 y venderlo por 20. Lo voy a ¿Entiendes? hacer, Con lo tu voy a hacer. Te firma. agradezco el dato, lo voy a hacer porque yo de esas cosas Y no sé Amazon nada. no, o sea, Amazon en este sentido, ya sé que estás dando dinero a Jeff Bezos, No pero importa. en este caso yo creo merece la pena, porque claro, como tú dices, publicar el libro, buscar el editorial, que revisar todo esto es muy lioso. Pero Y ellos acá lo en que, Argentina es difícil, acá en Argentina es muy difícil, te ponen trabas de todo tipo, pero te agradezco el pero dato y lo en voy a Amazon, o hacer. sea, en Amazon es, y te digo, o sea, la calidad, yo he hecho varias. Hay libros que son libros capricho. O sea, hay libros que publico yo porque no quiero darle a ningún editorial, lo imprimo, publico yo y lo regalo o vendo por muy, muy poco a mis suscriptores. Fíjate, esto es tapa dura, fíjate la calidad. Está Hermoso. precioso y si miras por dentro, o sea, la calidad de, o sea, todo Sí, está sí. súper bien De hecho. primera, de De primera. primerísima, ¿entiendes? Entonces, esto puedes hacer en Amazon. Necesitas ayuda, yo te ayudo, pero está ahí, es muy fácil hacerlo. Muchas gracias. Esto es un servicio que ellos dan y verdaderamente merece la pena porque tus libros hay que leerlo, hay que leerlo. PDF está bien, pero me gusta, a mí me gustan libros físicos. Aparte, ¿sabes? Sí, esto ya sería lo último. O sea, el tema de PDF, ahora mismo han descubierto que Amazon, entre muchos otros, están cambiando el contenido de los libros. Sí, sí. ¿Sabes? Eliminando cosas quisquiosas, digamos. ¿Ok? Como YouTube. Como YouTube. Entonces, en ese sentido físico, en físico que yo puedo tocar con la mano. No me gusta leer ni mi teléfono, ni mi reloj. Tenés razón. Somos Eh, otra de generación vieja nosotros. escuela que escribimos toda a mano. Todavía Así es. recordamos cómo usar este artefacto prehistórico. Exactamente. Oye, Adrián, un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, nos A vemos ti. pronto. Un fuerte abrazo. Chao. Chau.